gracias a los organizadores de este estupendo momento de intercambio que nos ha reunido aquí y que nos invita a participar y a pensar en las formas de trabajar en las tierras bajas inundables, que es un problema muy particular que tiene unos retos formidables que atender y que, bueno, mi contribución sería en cómo poder acomodar técnicas para que nos den la mayor cantidad de información posible de la manera más eficiente y que tengan sentido antropológico y arqueológico en su interpretación. Bien, vamos a comenzar con una diapositiva, pero algo falló en la presentación. No les dijeron que a mí me gusta cantar, que tengo 3 hijos, cosas en verdad importantes. Entre las menos importantes está este trabajo, que es el de prospección arqueológica. La prospección arqueológica yo la encuentro como una herramienta, una forma de llegar sin alterar el contexto arqueológico, y ha sido de una manera muy paralela a lo que la medicina ha intentado con todos los estudios previos que nos hacen antes de una intervención quirúrgica. La imagenología es la manera en la que la ciencia médica ha encontrado de predecir qué es lo que van a encontrarse. Y esto, desde luego, tiene mucho que ver con demandas, esto tiene mucho que ver con la salud, y esto tiene que ver con el hecho de que los seres humanos protestamos cuando nos hacen una intervención que no es apropiada. No pasa lo mismo con el contexto arqueológico. El contexto arqueológico no protesta, le pueden hacer los hoyos que sean, y encuentra, por ejemplo, ¿estoy apretando el botón correcto? Porque a lo mejor no. Ese es el problema. Entonces, toda esta tecnología desarrollada para la medicina ha sido con la idea de evitar demandas. En realidad, la medicina científica en este campo específico de la imagenología se inicia para evitar demandas y tener elementos para probar que el diagnóstico ha sido adecuado. En el caso de la arqueología tenemos diferencias, y las diferencias son que la resolución, cuando aquí llegamos a milímetros y décimas de milímetros en la resolución, en la arqueología tenemos varias decenas de centímetros como resolución. Evidentemente, también la diferencia es ocasionada por el hecho de que nuestro cuerpo es finito y por lo tanto los emisores pueden estar de un lado y los receptores estar del otro lado, y al atravesar las ondas electromagnéticas o cualquier otro medio físico de medición, pues se recogen muy cerca y puede uno obtener una gran resolución. En el caso de la arqueología, lo que tenemos son ondas, efectos y mediciones que se hacen en la superficie, pero que de ninguna manera podemos poner algo debajo para recibir esas emisiones, y por lo tanto nos tenemos que conformar con algo que regrese a veces y con mediciones bastante imperfectas de fenómenos físicos que se están dando en ese terreno. Con todo, es bastante mejor que dar palos de ciego. Y en ese sentido, aceptando que tenemos limitaciones en cada una de las técnicas, la propuesta que yo manejo es
aprovechemos las ventajas de todas ellas, acomodémoslas de la mejor manera posible y tengamos una suma de efectos, de manera que al final tengamos la mejor recopilación e interpretación de los datos posible. En esta plática voy a tratar de ofrecerles este contenido. En primera instancia les muestro la propuesta, en segundo un caso en Michoacán, otro caso en Chignahuapan y les ofreceré algunos comentarios finales. Como sustento de estas ideas, encontré que en 1975 este autor Chen Hall nos ofrece esto que reúne parte de la información que nosotros debemos manejar. Para tratar de explicar este espacio tridimensional, tenemos en este eje el tiempo, en este eje tenemos el contenido cultural y en este eje tenemos el espacio. En este volumen tenemos los asentamientos humanos. Cualquier asentamiento humano, cuando inicia, tiene un espacio de tiempo en el que está funcionando y en ese hay un contenido cultural que pues sería el máximo posible. Una vez que este asentamiento humano deja de funcionar, hay un momento en el que todo empieza a descomponerse, a deshacerse, y los primeros que se pierden son los materiales perecederos. Los materiales perecederos en muy poco tiempo, en cuestión de meses y a veces en años, ya no están visibles en este contexto arqueológico y empezamos a perder información. Este contenido cultural empieza a reducirse y entonces desplazamos y ya tenemos mucho menos información. Después de cierto tiempo, solo tenemos algunos de los materiales no perecederos en el sitio en el que alguna vez hubo una ocupación humana, y con el transcurso del tiempo todos estos procesos de formación del contexto arqueológico se van dando y tenemos ya una sustantiva reducción del contenido de información disponible. Todavía más, y ahí es donde yo modifico la propuesta de Chen Hall. Todavía más, cuando estamos trabajando desde la superficie de un sitio arqueológico, tenemos todavía menos información, porque ya los materiales que encontramos en la superficie son una parte pequeña de los que realmente existen en el subsuelo y además están removidos. Y de esta superficie, cuando aplicamos cualquier técnica de prospección, todavía reducimos aún más las posibilidades de recuperar información, porque cada técnica de prospección tiene sus limitaciones propias. Ante esta realidad, la propuesta es, ok, si estamos conscientes de que la información que podemos recuperar es mínima, pues tratemos de maximizar la posibilidad de hablar, ¿no? Se me acabaron las pilas, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, la propuesta surge como resultado de mi trabajo de tesis, de maestría, y propongo utilizar las técnicas que en ese momento estaban disponibles y acomodarlas de tal manera que el objetivo final sea el recuperar información en un espacio tridimensional que me llegue a reconstruir de la mejor manera posible en 3 dimensiones lo que ahí debajo puede encontrarse. Evidentemente empezamos con la mayor escala. Y aquí hay una cosa a nivel de escala que vale la pena resaltar. Hay varios autores que han destacado que la arqueología en sus excavaciones está en el orden de centenas de metros cuadrados, las que es pues
posible excavar. Ya llegar a miles de metros cuadrados, existen los casos, pero es menos común. Los reconocimientos de superficie, cuando se hacen grandes caminatas en valles y en zonas muy amplias, pues están en millones de metros cuadrados. Y ese espacio entre los millones de metros cuadrados, que realmente son kilómetros cuadrados, y las centenas de metros cuadrados que abarca la excavación, está ocupado por las técnicas de prospección arqueológica que pueden que pueden abarcar ambos rangos y que llenan ese espacio a nivel de escala, lo que conecta la información proporcionada por todas estas aproximaciones al estudio de los sitios arqueológicos y aún del paisaje arqueológico. Teniendo esto en mente, entonces, la fotografía aérea es la primera aproximación, y en aquel momento era el único recurso del que yo disponía, pero después ya disponemos de las imágenes satelitales. Afortunadamente, con el paso del tiempo, las imágenes satelitales tienen mejor resolución espacial, tienen mejor resolución espectral y tienen precios más bajos. Esta combinación las hace ya útiles para propósitos arqueológicos y junto con la fotografía aérea deben ser nuestra primera herramienta de aproximación a una zona, en este caso amplia, y con ello logramos localizar en el espacio el área que pretendemos trabajar. Entonces decíamos que todos estos mapas disponibles geológicos, edatológicos, topográficos, hay que hacer uso de ellos. Es información que nos puede dar una idea de las condiciones ambientales del lugar en donde estamos trabajando. Ya llegando al sitio, es absolutamente necesario tener un registro de las condiciones de esa superficie y por lo tanto el levantamiento topográfico por cualquier medio que se haga es necesario para tener el registro de las condiciones del terreno. Y esto puede ser desde un instrumento óptico para un teodolito hasta LIDAR, que comentábamos el otro día, que es la herramienta más moderna en este momento para hacer este tipo de reconocimientos. Pero además de esto, y muy importante, hay que hacer un registro de los materiales arqueológicos que están distribuidos en esa superficie. ¿Por qué? Porque aunque estén revueltos, aunque hayan sido alterados y desde luego que no están en la posición original en la que fueron depositados, son indicadores de la actividad humana. Por lo tanto, su distribución en la superficie es importante registrarla. Y no es necesario que se levanten todos esos materiales y se lleven al laboratorio. Es conveniente desarrollar estrategias de muestreo que permitan tener una idea de dónde hay más y dónde hay menos, de qué materiales arqueológicos, para después integrarlos en la interpretación del resto de las variables que vamos a trabajar. Con esto, hasta este momento tenemos todo lo que, bueno, no todo, pero buena parte de la información que se puede recuperar en la superficie. Hay observaciones que también se pueden hacer acerca de las plantas que crecen diferencialmente en algún lugar. Hay desde luego el color del suelo que se va a ver reflejado en todas estas imágenes aéreas, pero con esto tienen ustedes la información de lo que representa la superficie de ese terreno. Y la siguiente etapa son todas las técnicas geofísicas que penetran esa superficie y que les informan de lo que hay debajo de ese terreno. Y tan importante es el obtener esta información en la superficie como el obtener esta información. La diferencia es de que estos son fenómenos físicos, y estos fenómenos físicos ustedes los interpretan en términos de la presencia o ausencia normalmente de estructuras arqueológicas,
y estos fenómenos, complementados con esta información, van a ir construyendo etapas en donde ustedes se van planteando hipótesis y van verificando esas hipótesis en una secuencia lógica de aproximación a un sitio. La primera de las técnicas es la magnética, porque tiene la capacidad de cubrir mayores extensiones. La segunda es la eléctrica, porque verifica con un fenómeno totalmente distinto a veces las anomalías que se encuentran en la aproximación magnética. Y el radar ocupa la tercera posición porque ya es una herramienta que, además de darles la distribución en 2 dimensiones, les ofrece la tercera dimensión. Y la tercera dimensión es este punto cuando ustedes ya convierten de 2 dimensiones toda la información, de 2 dimensiones la convierten a 3 dimensiones y ya tienen un espacio tridimensional para interpretar sus resultados. Entonces, todas estas técnicas que ayer afortunadamente Carlos nos hizo favor de mostrarnos sus principios, producen alteraciones que técnicamente se llaman anomalías y que son representadas gráficamente normalmente en mapas. Y estos mapas, que tienen una variedad enorme de colores y de representaciones, realmente nos están casi siempre informando de la presencia de alteraciones antrópicas en el subsuelo. Y la mayoría de estas alteraciones antrópicas son ocasionadas por el movimiento, ya sea de tierra o de otros materiales de construcción que han sido emplazados en algún sitio y que alteran las condiciones naturales del terreno. Ya teniendo esto y empezando a reconstruir en esta etapa ya los espacios tridimensionales, aquí en esta representación lo que sugiero es de que las anomalías le van dando forma a patrones lineales, rectangulares, espacios, y que todas estas ya pueden ser interpretadas en forma de cimientos, de bardas, de pozos, y que esto también nos permite modificar las estrategias de trabajo durante la temporada. Y es que en muchas ocasiones los límites de las áreas en donde estamos trabajando no abarcan el total de las estructuras, y entonces es conveniente ampliar los espacios para tratar de incluirlas completas. Pero no termina aquí el proceso, porque ya teniendo una idea de la distribución espacial y de la profundidad, ustedes pueden decidir tomar muestras. Y hay una infinidad de herramientas que también, desde el penetrómetro que mencionaba ayer Carlos, nos pueden verificar la consistencia de las capas, y hay formas de tomar muestras, pero ya en este momento ustedes pueden decidir si toman las muestras en el interior de espacios, en el exterior de espacios, o fuera totalmente de lo que sería el límite de una casa, de un templo, de alguna estructura, y a la profundidad a la que toman las muestras. Tienen ustedes ya, no van a ciegas a ver si le pegan algo, ya saben exactamente en qué posición y qué significado tendrá la muestra que están tomando ustedes. Y esto se va al laboratorio, y en el laboratorio se pueden hacer análisis químicos, y son análisis químicos no de suelos, y esta es una diferencia. El suelo sería la capa que está cubriendo todo el espacio que ustedes están estudiando y que tiene procesos naturales de formación. En este caso estamos tomando muestras de pisos o de superficies de ocupación que tienen un significado antropológico, porque son modificadas por el trabajo humano para servir a un propósito. Por lo tanto, con esta metodología se supone que podemos tener una idea bastante aproximada de lo que ocurre debajo. Anthony Clark, en 1990, publica el libro, pues no sé si ustedes lo conocen, pero es famoso, Seeing Beneath the Soil, Prospective Methods in Archaeology.
Y él lo que nos está diciendo es que, nuevamente, en las condiciones en que está funcionando un asentamiento humano, hay alteraciones producidas por las necesidades, hay materiales de construcción perecederos y hay materiales más permanentes, hay el efecto del fuego y el efecto de la presencia de animales encerrados o la presencia de los desechos y las basuras. Cuando esto ya deja de funcionar y son cubiertos los sitios por sedimentos, ya nada, bueno, normalmente muy poco es visible en la superficie, y entonces son los efectos que pueden ser responsables de alterar la resistividad eléctrica del terreno, y normalmente los materiales que son acarreados y que son traídos de otro lugar con propiedades distintas a las del contexto producen unos efectos muy importantes en el lugar en donde son colocados. Los efectos magnéticos, aquí se destaca el efecto producido por el fuego, que es desde el mero principio de las técnicas de prospección uno de los efectos más reconocidos y buscados. La susceptibilidad magnética es otra variable que utiliza, pero lo que me interesa destacar también de la propuesta de Anthony Clark es que los datos químicos son complementarios a los datos geofísicos. Los datos geofísicos nos dicen dónde están las estructuras y los datos químicos nos dicen dónde se desechan los compuestos alrededor de estas estructuras. En la cuenca de Zacapu ha habido 20 años de trabajos y en esta cuenca hemos utilizado varias de estas técnicas. Tenemos estas imágenes de satélite y los círculos rojos nos están diciendo dónde hay intersección entre la respuesta espectral, el cambio de color en la superficie y la presencia de materiales arqueológicos en un reconocimiento que se hizo en los años 90 en este lugar. Estos serían los 3 parámetros que utilizamos para guiar y seleccionar estos sitios. Ustedes verán ya el cambio de color del área de la ciénega respecto del área que no ocupó la ciénega, que es este. Entonces, estudiamos Loma Guadalupe y Loma Alta. Primero les voy a mostrar los resultados en Loma Alta, y es un espacio más o menos de 200 por 200 metros cuadrados, 4 hectáreas, y en esas 4 hectáreas aparecieron todos estos patrones lineales. Es un mapa de gradiente magnético, y nos dimos cuenta inmediatamente que los trabajos agrícolas prácticamente no habían modificado la posición de los cimientos de estas estructuras, por lo cual se podían procesar todos estos datos de manera que prácticamente tenemos el levantamiento arquitectónico de esta estructura. De entre las cosas más destacables está esta estructura en C, que tiene un patio hundido con un altar central, después otro patio también con un altar central, un espacio circular. A diferencia de todos estos que son ortogonales, este resulta circular, y dentro de esto están urnas funerarias con cenizas que aparecieron como parte de este asentamiento. Verán ustedes también muchas estructuras rectangulares. Estas áreas son bastante pequeñas, pero dada la extensión, la excavación ha sido mucho menor en extensión. De estas 4 hectáreas, vean ustedes que se hizo una trinchera que debe tener unos 30 metros de largo por 2 de ancho, cruzando estos espacios, y este es el altar central del patio hundido, y estos son los límites de ese patio central. Pero bueno, no creo que hubiera posibilidades de excavar todo este gran montículo, y sí se puede tener con técnicas geofísicas una idea de la arquitectura y verificarla en algunos espacios particulares. En el 2002 hicimos el levantamiento de gradiente magnético de este lugar, y como verán ustedes, este es uno de esos casos en donde el gradiente magnético es especialmente exitoso debido a que la remoción de la piedra es mínima
y casi todas las piedras se pueden considerar in situ. Por lo tanto, los patrones lineales reflejan muy bien la posición de los límites de las estructuras. Para darles una idea, este es uno que se llamó también patio hundido. Esta superficie está a unos 50 centímetros por debajo de toda esta de aquí. Todos estos de aquí acabaron siendo tumbas. Les voy a mostrar esta en particular. Es una estructura rectangular y luego hay patrones lineales que, por ejemplo, este es uno de estos casos en donde esta estructura quedó en la orilla y no alcanzamos a resolverla completa, y este también nos indica que continúa el sitio hacia allá. Una segunda etapa de trabajo nos amplía hacia el este y nos sigue dando una gran cantidad de patrones lineales, pero además hay este tipo de magnetización que es totalmente distinta. Estos son dipolos ocasionados por piedras y estos son movimientos de tierra que producen otro tipo de magnetización y que se tienen que interpretar de manera distinta. Esta es la superficie del área trabajada y es un registro también que hacemos en varias ocasiones para poder juntar esta información. Aquí es el mapa completo y ya tenemos esta que fue la primera etapa, la segunda etapa. Estos son canales y este debe ser algo semejante, y estos son la colocación de pequeñas piedras, todas de origen ígneo volcánico, que producen dipolos que se alinean en distintas formas. Esta es la superposición de la información magnética con la imagen del mosaico digital que se produjo a través de los vuelos del dron, y pues nos ubica exactamente en el terreno. De todos estos casos es destacable mencionar que en la superficie no se aprecia ninguna de estos alineamientos de piedra. Un detalle, este ya es un acercamiento al lugar en donde se encontró la primera tumba, que es esta, y este es la técnica de construcción del muro que continúa aquí, y este es la parte interna de ese muro que también continúa aquí. Observen ustedes que el dipolo magnético forma un campo mucho mayor en dimensiones que lo que en realidad es el muro, y este de aquí, todo esto de aquí, es el efecto de esta concentración de piedras que es la tumba que se encontró. Esta es la comparación entre los datos de radar con una antena de 300 MHz. Desafortunadamente en ese momento no teníamos una de mejor resolución y apenas se percibe. Este es el dibujo después de la excavación. Este es el desnivel, la parte interna del patio, el muro con sus dos caras y luego la tumba de lajas de basalto. Produce efectos eléctricos la acumulación de estas piedras. Apenas se percibe aquí una pequeña reflexión, aquí están algunas reflexiones relacionadas con esto, y el efecto magnético es más disperso y más amplio, y este es el resultado de la excavación con la tumba en este espacio y el muro con sus dos caras en este otro lado. Otro caso, Santa Cruz Atizapán. Este sitio ya tiene 100 hectáreas, ya estamos en el espacio en donde nos vamos dejamos un sitio, un espacio más o menos pequeño, y nos vamos al paisaje. Ya nos acercamos al concepto de paisaje. Y se trata de un sitio inundable, por eso lo escogí. El otro también es una ciénaga que ya está desecada y que ya no se inunda, pero alguna vez estuvo formando, dentro del lago se formaron los islotes que les mostré. En este caso muy particular todavía hay agua, ha bajado sustancialmente el nivel, pero todavía aquí podemos ver el agua y el asentamiento.